Hola a todos, vamos a continuar con la teoría evolutiva. Hoy lo que vamos a hacer es detallar cómo está constituida, cuál es la estructura que tiene la teoría evolutiva. Y para ello les tengo que contar que lo que nosotros hemos revisado pertenece a un antecedente de la teoría evolutiva clásica. Lo que vamos a estudiar posteriormente con la genética es la versión actualizada o final, no final, perdón, sino más bien actualizada de la teoría. Entonces, prácticamente lo que hemos revisado es el concepto en el cual, perdón, sí, el concepto o el mecanismo en el cual toda la diversidad biológica se sostiene, que es el de la selección natural. Este hallazgo, como lo hemos visto, pertenece a la teoría evolutiva clásica. Esta versión clásica de la teoría evolutiva le vamos o sea, la constatamos en dos autores, en Charles Darwin y también en Alfred Russel Wallace. Estos son los dos genios que ponen la primera piedra y prácticamente toda la teoría evolutiva clásica se centra en el concepto que hemos estudiado previamente, que es la selección natural. Este mecanismo que proporciona la diversidad biológica. Muy bien, pero actualmente la teoría evolutiva no es esta versión clásica. No quiere decir que Darwin y Wallace estaban mal. Al contrario, sobre esta base, sobre esta plataforma que han construido estos dos autores, se han connotado nuevos hallazgos. La selección natural, como nosotros la habíamos estudiado, para nada más hacerla como esquema, habíamos visto cómo funcionaba en cuanto a la presión selectiva de rasgos reproductivos, que le llamamos selección sexual, ¿sí? A la selección dirigida, buscando un atributo en ciertos organismos, sobre todo marcada por los seres humanos, a la que le llamamos selección artificial, y el último tipo de selección, que es la que nosotros vemos en la naturaleza, que ocurre bajo los mismos principios. Solamente, bueno, esa es la selección natural, ahora sí, como sin acción humana y sin dirigirse a los atributos reproductivos, ¿no? Habíamos visto que en la selección sexual, pues lo que se eh, ponía en competencia son los atributos reproductivos, como el cortejo o, bueno, el cortejo o lucha entre machos o entre hembras por la cúpula, ¿no? Sí, la cúpula, perdón. La cópula, perdón. La cúpula es esa cosa de los edificios, ¿no? La cópula. Muy bien, entonces la selección natural es prácticamente el bastión que tiene la teoría evolutiva clásica. Sin embargo, en el siglo XX, esto estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 1800. Entonces, el siglo XIX, pues es el punto histórico en el que estamos, donde estos dos autores configuran la teoría evolutiva. Ahora, la teoría evolutiva en siglo XX llegó a pausarse hasta la invención de la estadística, hasta la invención de la demografía y la probabilidad moderna. Y obviamente la genética. Con estos hallazgos, pues la teoría evolutiva clásica ahora sí que cambió, evolucionó, incorporó nuevos conceptos que provenían de otras ciencias, las que les acabo de decir. Entonces, le llamamos teoría. Actualmente la teoría evolutiva no se le llama teoría evolutiva, se le llama teoría sintética de la evolución. Así entre los compas le dicen teoría sintética, ¿no? Cuando escuchen teoría sintética, lo que están afirmando es que no solamente son los hallazgos de la teoría clásica, no solamente es la selección natural, sino lo que se sintetizó fue la genética.
¿ok? La genética y su bueno, más bien toda la teoría que está alrededor de los rasgos y la herencia, etcétera, que vamos a estudiar posteriormente, provocó que no solamente la selección natural con estas modalidades fueran los únicos mecanismos, ¿sí? Esto es la síntesis evolutiva de la que hablamos, pero provocó que nuevos mecanismos para producir diversidad. Recuerden que al final de todo, la evolución, voy a ponerlo aquí como un recordatorio, la evolución es un hecho, ¿sí? Es algo que ocurre en la vida. Y los mecanismos de diversificación ya pasaron de ser nada más de la selección natural en la clásica a pasar a nuevos mecanismos de ¿cómo se llama? Pues de diferenciación, ¿no? O de reproducción diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que estos mecanismos son los que provocan que los seres vivos vayan presentando cambios de generaciones a otras. Entonces, la genética trajo nuevos mecanismos de diferenciación sí, de diferenciación reproductiva. Otra vez se me fue la onda. Muy bien, entonces, estos nuevos mecanismos se sostienen sobre la selección natural. Los mecanismos son el flujo genético, ¿sí? El otro es la deriva genética. Otro es la mutación. El de la mutación ya lo vieron en la presentación, en el video. Y finalmente es la recombinación. Me faltaba este. ¿Qué quiere decir esto? Que la evolución tiene 5, bueno, la evolución como hecho natural y la teoría evolutiva identifica 5 mecanismos que permiten la diversidad o los cambios en los seres vivos. Entonces, si tenemos a la selección natural como nuestro punto central, nuestro eje de la teoría, los diferentes mecanismos como el flujo genético, la deriva genética, la recombinación, ¿sí? Son también la modalidad, o sea, estos mecanismos, también nosotros los vemos sostenidos con la selección natural, ¿no? La mutación, la recombinación, el flujo genético, la deriva genética, y me falta uno más, que es la recombinación, la mutación, espérenme, pues la propia selección natural, ¿no? Entonces, estos 5 mecanismos que van sostenidos sobre la selección natural son cómo ocurren. Vamos a repasarlos rápidamente. Vamos a empezar con el flujo genético. El flujo genético es un mecanismo que ocurre. Darwin ya lo había identificado en las plantas. Imaginen que estos son escarabajos, ¿sí? Estos 9 escarabajos verdes, pues viven en una zona geográfica específica, en su ecosistema específico. Sin embargo, a veces a ciertas especies les va muy bien y empieza a haber un aumento de los individuos o empiezan a ocupar una zona geográfica mayor. Entonces, imaginen que acá tenemos escarabajos en otra zona, ¿no? Imagínense que estamos, no sé, en la sierra y en una parte norte están los verdes y en una parte sur están los, ¿cómo se llama? Los azules. Entonces imaginen que a estos les está yendo muy bien, es decir, los están depredando poco, están encontrando mucho alimento y además casi todos se reproducen, lo que quiere decir que la población aumenta, ¿sí? La población aumenta, aunque no siempre es porque les vaya bien. Ahora imaginen otro contexto donde a lo mejor les esté yendo muy mal y
o sea, les puede también no ir muy bien y estos escarabajos van a recurrir a la migración. La migración es cuando un organismo trata, al igual que como los humanos lo hacen, pero por términos más económicos, estos dos, ¿sí? Estos dos escarabajos verdes, por la migración, imagínense que lleguen a una zona donde hay escarabajos, azules, ¿sale? Entonces, si ustedes mezclan estos rasgos, estos genes que les dan el color verde con los azules, ahora imaginen que nos diera un escarabajo, lo voy a poner en un color cualquiera, ¿no? Un nuevo tipo de escarabajo por la combinación de estos dos, ¿sí? Ese es el flujo genético, provocado más por una migración o por los movimientos migratorios o por las zonas geográficas que las especies van teniendo y la interacción que tienen con otros. En la recombinación, ya lo vimos, el flujo genético ya está. La recombinación, si ustedes recuerdan, la mayoría de los seres sexuados que necesitan de un macho y una hembra para reproducirse, lo que hacen es recombinar sus genes, ¿sale? Vamos a pensar que ahí están dos cadenas de ADN, ¿sí? Y muchas veces en la recombinación, cuando se juntan estos genes, ya saben, como lo que vieron en el capítulo de Cosmos, muchas de estas combinaciones, ¿sí? Surgen, puede haber un nuevo, lo voy a ejemplificar aquí con azul, puede haber una nueva combinación de genes. Bueno, imagínense que la azul es como una especie de resultado de la mezcla de estas dos cadenas de ADN. Acá está el del macho y acá está el de la hembra. Y hay veces que cuando se combinan las cadenas de ADN, lo que pasa es que no es una mutación esto, sino más bien se trata de que genes, que se incorporan nuevos genes a una nueva cadena y a lo mejor eso da un rasgo llamativo, ¿ok? Entonces, la recombinación pues viene de esta unión de genes en donde pudiera darse un nuevo rasgo. Esto es también poco probable, pero llega a pasar. La mutación es como lo que ustedes vieron en el ejemplo de la osa, el segundo capítulo de Cosmos. En este ejemplo, la mutación es cuando esta enzima encargada del copiado de ADN puede generar un error. La probabilidad de que esto pase es 1 en 1.000.000. Entonces, por eso las mutaciones son muy poco comunes. Sobre todo porque, si ustedes recuerdan los cromosomas, hay más mutaciones en las hembras que en los... Ay, perdón. Sí, hay más mutaciones, en los machos que en las hembras porque tenemos un mismo tipo de cromosoma y este corrige al otro. Entonces, por eso hay más errores. Por eso ustedes pueden identificar que más alteraciones congénitas afectan a hombres, a machos que a hembras. Entonces, esa es una razón. La mutación es cuando hay un error de codificación de ADN, ¿no? Entonces, como lo vieron en el capítulo de Cosmos. Y finalmente, la deriva genética. La deriva genética es un efecto poblacional que surge. Deriva significa como rebaba. Son genes que se quedan que se quedan varados. ¿Qué quiere decir eso? Son rasgos que no son ni adaptativos, pero se vuelven representativos de una población. Muy bien, entonces la deriva genética es un efecto poblacional. Cuando tenemos una población, nosotros vemos que cierto rasgo destaca. Imagínense, es como cuando van y viajan a una ciudad específica y dicen, los de Chihuahua tienen muchas pecas o a lo mejor tienen narices largas, como a veces pensamos que los italianos o
los europeos del Mediterráneo tienen, ¿no? No sé, o sea, hacemos ese tipo de cosas. Bueno, ahora imaginen que una población, bueno, a esto le llaman efecto fundador. Efecto fundador. Y se le llama efecto fundador porque la mayoría de las poblaciones tienen rasgos muy llamativos, muy distintivos entre otras poblaciones, porque de alguna manera, bueno, ahorita les explico la manera, porque ese rasgo característico de esa población se remite a sus antepasados y son los genes que dejaron los antepasados. Imaginen que estas bolitas van en un barco. Vamos a verlo con el ejemplo que siempre lo explican, que es el de un barco que queda varado. Imagínense que en el barco van miles de personas, pero por un accidente se quedan varados en una isla y quedan 12 hembras humanas y 3 machos. ¿Ok? Entonces, de los 3 machos, uno de ellos tiene, acá lo voy a poner arriba, ¿eh? Uno de ellos tiene unos dientes muy pronunciados, ¿no? Imagínense que esté muy dientón. ¿Sale? Lo voy a poner aquí con verde. Voy a borrar estas bolitas rojas para no confundirnos. Y lo que hace este dientón en una de esas salidas que van a cazar, mata a los 2 que quedan. ¿Sí? Los mata. O pueden, si no le quieren poner drama, a mí me gusta ponerle drama. Si quieren, no los mata, pero se mueren, ¿no? Entonces, él se queda solo en la isla con las 12 hembras. Ahora, la probabilidad de que salga los dientotes, vamos a ponerlos así grandotes, es muy alta. Estoy dibujando bien feo. ¿Sí? Es muy alta, porque es la probabilidad del 50%. Por cada hijo que tenga hay un 50% de probabilidad de que salga un chamaco así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando se reproduce con alguna hembra, da la probabilidad de que tenga 50%. Entonces, si se reproduce con las 12 hembras, imaginen que va a dar cada generación 6 chavalos con los dientes así feos como él. Bueno, dientones. Pero si esto lo repetimos en varios momentos, vamos a tener al final de cuentas una población muy grande. Entonces, muy grande y con dientes muy pronunciados, ¿no? Entonces, lo que les quiero comentar con esto es que si vamos y cuando van y lo rescaten a estos, a la isla desierta, van a encontrar que todos los habitantes tienen unos dientes muy prominentes. Los dientes prominentes, pues es el rasgo que no se seleccionó, sino solamente era del fundador, ¿sale? Con las características más llamativas. A esto se le llama efecto fundador y se le llama deriva genética. La deriva genética no tiene rasgos adaptativos, solamente son rasgos que se quedan ahí atávicos, ¿no? Como ya lo vimos previamente. Bueno, estas son las generalidades de la teoría, estos son los mecanismos completos de la teoría evolutiva. En siguientes sesiones vamos a ver cuáles son algunos de los efectos que consolidan la evidencia que tiene la teoría evolutiva. Muy bien, pues bueno, eso es todo por ahora.